Dios les bendiga, feliz Navidad, qué bueno que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta un 2020 donde hemos podido ver a gran escala el dominio, la autoridad y sobre todo el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Y a Él le damos gracias por eso. Y bien, como iglesia hemos estado estudiando el libro de Filipenses, una carta escrita por el apóstol Pablo durante uno de sus primeros encarcelamientos en Roma. Y creemos que el Espíritu Santo durante toda la carta nos ha estado hablando sobre el diseño de la vida cristiana. Y así fue como titulamos este estudio. Entonces, antes de comenzar a hablar del cuarto y último capítulo, vamos a darnos una refrescada de qué trataron los tres primeros. Bien, el primer capítulo de Filipenses lo titulamos como La maravilla de la vida cristiana, el amor y la unidad. Y en esta carta vimos que lo más importante dentro de la Iglesia de Cristo es la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros de amarnos y la unidad que Él hace. El amor es Dios y vimos que cuando crecemos en Dios, en toda ciencia y en todo conocimiento, Él nos ayuda a llevar una vida pura, una vida sincera, llena de frutos de justicia, actos justos, frutos de salvación en respuesta a lo que ya Él ha hecho en la cruz por nosotros. Ese fue el primer capítulo. Capítulo 2 lo titulamos como el modelo de la vida cristiana. Jesús. Y aquí Jesús nos mostró las huellas intachables que dejó, un gran ejemplo de humildad y sobre todo obediencia. Que aun siendo Dios y creador de todos los cielos, dueño de todo, vino, se humilló por amor a nosotros. Y el Espíritu aquí nos enseña a seguir sus pisadas para poder ser luz en medio de una generación sumergida en tinieblas, una generación maligna y perversa, como lo describe la Escritura. El capítulo 3 se tituló como La marcha de la vida cristiana, firme y adelante. Y en este capítulo nos recordaron que estamos en una carrera contra nuestra naturaleza que ama el pecado, una carrera contra el enemigo de nuestras almas y una carrera contra las potestades celestiales que quieren impedir que miremos firme a nuestra meta y a nuestro llamado en Cristo Jesús, porque sabe qué pasará cuando lleguemos allá. De esto nos hablaba el libro y Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, en el capítulo 3, yo prosigo a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y bueno, finalmente, el capítulo 4 lo titulamos como La marca de la vida cristiana, el gozo y la paz. Lo que debe caracterizar a los seguidores de Cristo, el gozo y la paz. Y para esto vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 4, desde el verso 4 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El gozo al cual Pablo nos dice y nos refiere aquí, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, no es el gozo que comúnmente podemos encontrar descrito en internet o que hemos escuchado, un gozo que proviene de un placer físico debido a una experiencia satisfactoria. Mucho más que eso, el gozo en el Señor, regocijarse en el Señor, viene de la confianza que tenemos en Dios. El gozo viene a nosotros cuando permitimos que seres humanos débiles, frágiles, que fallan demasiado, puedan confiar en la soberanía de Dios, obrando en el soberano amor de Dios en cada cosa que hace, en el soberano dominio de Dios en cada aspecto, por más mínimo que sea, de nuestra vida. La carta de los Filipenses es una de las cartas más alegres que Pablo escribió. Pablo estaba agradecido con la iglesia de Filipo porque a muchos viajes misioneros y a ese específicamente habían enviado ayuda, comida, dinero y sobre todo a un hermano llamado Epafrodito para que estuviera cuidándolo. Pablo está agradecido, pero miren qué cosa.
esta carta que está tan llena de gratitud y que comienza alegre, comienza dando gracias a Dios y hablándole del gozo en el Señor a los hermanos, es una carta que se escribió detrás de una celda en prisión mientras Pablo estaba encadenado. Y podemos ver que mientras él predicaba tan gozoso dentro de una cárcel, era tal el mensaje que los soldados que estaban custodiándolo salían a hablar de Jesús y ellos mismos creían en la palabra. Porque ¿cómo es posible que alguien preso, que alguien pasando una situación tan difícil, puede estar quizás aún más feliz que los que estaban libres afuera? ¿De dónde viene ese gozo? ¿Cómo Pablo se puede gozar tanto? Y Pablo ahí nos dio la clave. Pablo decía que era su confianza en Dios, y era tal la confianza que Pablo no sabía si lo iban a ejecutar o lo iban a liberar. Estaban esas dos opciones, o lo liberaban o lo ejecutaban. Pero su confianza en Dios era tal que Pablo dijo, ¿saben qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces esto me pone en estrecho porque no sé qué decidir, si morir y por fin estar frente a mi Señor, o yo creo que es más necesario quedarme para el provecho de ustedes en el Evangelio y en la fe, para que se siguiera promulgando el Evangelio. Esa era la confianza de Pablo en Dios, y esa confianza era lo que a Pablo le daba gozo, era lo que a Pablo le daba paz. Esa clase de gozo no viene de capacitaciones, de cursos, de talleres, de experiencias, de videos online de motivación, de superación o de felicidad. Esa clase de gozo de que habla Pablo, habla o se forma en nosotros a través del aprendizaje que tenemos por el Espíritu Santo en medio de las pruebas por las cuales pasamos. Quiere decir que cada situación que viene a nuestra vida, que el Señor permite, situación buena o mala según pensemos, va a producir algo en nosotros, pero depende del aprendizaje que nosotros llevemos, tomemos de esa situación para que produzca lo que el Espíritu Santo quiere producir y moldear en nuestras vidas. Pablo dice en el verso 11, he aprendido de aprender, he aprendido a contentarme en lo mucho o en lo poco. Yo sé tener hambre, decía Pablo, he aprendido a tener necesidad, pero también he aprendido a tener abundancia, he aprendido a sentirme saciado. Quiere decir que no todos quizás hemos aprendido a pasar necesidad, o no todos hemos aprendido a estar muy saciados, pero Pablo dijo, yo he aprendido a hacer todo esto. ¿Pero por qué? ¿Por mis años de experiencia? ¿Por toda la doctrina que sé? No, todo lo he aprendido y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo, pero es en Cristo, en Jesús, dentro de Jesús, porque Él es quien me fortalece. Y cuando Pablo decía, yo en todo he sido enseñado, es porque en medio de las situaciones que Pablo vivió, en Cristo Jesús, él podía recibir la enseñanza que el Señor quería dejarle en medio de cada situación, o muy buena o muy mala. Y aquí viene una pregunta para nosotros. En medio de las situaciones que pasamos, situaciones buenas, situaciones difíciles, nos hemos detenido a escuchar qué el Señor nos quiere enseñar en esa situación, o quizás hemos querido resolverla, hemos querido planificar cosas, buscarle el dinero, buscar la salida inmediatamente para resolver esa situación, o hemos hecho pausa para dejarnos enseñar lo que Dios quiere provocar en nosotros a través de esa experiencia, de esta circunstancia que estamos pasando, que hemos pasado en nuestras vidas. En nuestras vidas todo va a obrar para bien, pero debemos enfocarnos en Cristo Jesús. Y debemos de ver que el Señor quiere enseñarnos en cada situación, porque hay situaciones que Él permite, que por nosotros querer manejarlo, salir de ella, arreglarla con nuestras manos, con nuestras fuerzas, no aprendemos lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos y no nos dejamos moldear, y en nosotros nos sale el fruto por el cual Él mandó esa situación, por el cual Él vio la necesidad de que pasáramos por ese lugar para trabajar algo en nosotros. Pero si no nos detenemos y hacemos pausa escuchando lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, ¿cómo vamos a aprender? Pablo decía, he aprendido a contentarme, pero para aprender hay que hacer pausa y dejarnos enseñar. Amén. El gozo solo lo da Dios. Él nos enseña a contentarnos.
Conocer a Jesús y aprender a verlo moverse en lo más mínimo de nuestras vidas y en la vida de otros nos hace regocijarnos siempre, pero en el Señor, en el Espíritu. En los versos que leímos, del 4, 6 al 7, nos dice que el presentarle a Dios toda nuestra vida y todo lo que vivimos en oración día a día, con acción de gracias o siendo agradecidos, hace que la paz de Dios guarde nuestros corazones y guarde nuestros pensamientos. Las situaciones que trajo este 2020 ciertamente llenaron a muchas personas, nos llenaron de ansiedad, de estrés y sobre todo de incertidumbre, porque fue una situación que no respetó raza, posición social o dinero, fortuna, no respetó nada, simplemente para mostrarnos que no tenemos el dominio total de nuestras vidas. El Señor nos puso aquí con un propósito, solamente Él puede controlarlo. Por encima que el ser humano piense que sí, que Él puede con sus manos controlar este planeta. Y bueno, llegaron muchas situaciones, sobre todo el estar aquí en casa, que la verdad nos retó y quizás tocó nuestra confianza en Dios, en el saber que bueno, sí, sabemos que Dios tiene el control de todo, pero quizás esto se le salió de las manos porque aún ahora mira cómo estamos. Pero el ir conociendo a Jesús poco a poco y el ir siendo sus amigos nos hace entender que Él ha permitido esta situación para hacer una pausa y que volviéramos nuestros rostros a nuestro diseño original, volviéramos nuestros rostros a lo que de verdad importa y sobre todo prestemos oído a lo que Él nos ha querido decir desde hace tanto tiempo, lo que Él ha querido formar en nosotros, porque quizás el Señor ha permitido situaciones en tu vida donde tú no has hecho pausa, donde yo no he hecho pausa para escuchar lo que Él me quiere enseñar. Entonces, dentro de su amor y su soberanía, el Señor tuvo que hacer una pausa mundial donde nadie pudiera poner una intervención humana para detenerla, para poder nosotros mirarlo y decir, Señor, ¿qué quieres enseñarnos en este tiempo? Quizás muchos de nosotros hicimos planes para este 2020, para que ya en el 2021 estuviésemos más cerca de nuestros propósitos o nuestras planificaciones y nuestras metas. Pero recordemos que solamente en Dios está nuestra seguridad. Ni siquiera en un banco, ni siquiera en nuestra casa propia, en nada. En Dios está nuestra seguridad, porque el mundo pasa, la casa se quema, el banco quiebra, pero Dios permanece para siempre. En Jeremías 33, 6 dice que Dios es quien trae sanidad y medicina, y Él es quien revela abundancia de paz y de verdad. Es decir, que Dios es quien revela la paz. Nadie tiene paz por sus largos años de experiencia en situaciones difíciles. Yo he vivido esto hace mucho tiempo, ya yo sé cómo yo voy a actuar. Nadie recibe paz por sus propias fuerzas, por su largo tiempo de experiencia en situaciones. La paz solamente viene de Cristo, nace de Él. Él es príncipe de paz. Y recordemos que la paz que da Dios no es una paz de tranquilidad. A veces pensamos, bueno, si me siento tranquilo, es una señal muy posible de que sea Dios. La paz en Dios es diferente a la paz que el mundo nos da. Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero recuerden, no es como el mundo la da. Y eso es lo tremendo de la paz de Dios, que no podemos buscarla nosotros solos, sino que viene, brota de Él. Es una paz que trae orden. Cuando el Espíritu Santo pone paz en nuestra vida, puede estar desmoronándose todo, pero hay orden. Y quizás nos preocupemos de vez en cuando o nos preguntemos, caramba, ¿y cómo vamos a hacer esto? Pero en nuestra vida las cosas van a estar en orden por su perfecta voluntad. La gente hace lo posible por tener esta paz. Hace lo posible. Se asegura años de planificación, pero esa paz solamente viene a través de Cristo Jesús. Y esto Pablo nos manda a través del libro de Filipenses capítulo 4. Regocíjense en el Señor. Aprendan por medio de Él a correr esta carrera llena de gozo y de paz, venga lo que venga. Algo que pudo el Espíritu Santo enseñarme, que une todo el libro de Filipenses, el mensaje principal que Él nos quiere dar a su iglesia y el principio por el cual caminan los 4 capítulos que vimos en Filipenses, se encuentra en cada capítulo. En el capítulo 1, 27, capítulo 2 del 1 al 2, capítulo 3, 15 y el capítulo 4, verso 2.
se encuentra este mensaje esencial que el Espíritu Santo quiere dar hoy a su iglesia. Y es este: iglesia, tengan el mismo sentir y comunión en el Espíritu. Sintonicémonos con el Espíritu Santo. Sintonicémonos con nuestro Padre Celestial. Sí, quizás para este 2021 hay mucha incertidumbre, pero a la vez hay mucha expectativa de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el mundo, la salud, con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi fe? Pero como había dicho antes, el nosotros sintonizarnos con Cristo y hacernos amigos de nuestro Señor, mejor amigos de nuestro Dios, hace que Él nos prevé antes de que pasen las cosas. El Señor nos dice qué va a pasar, nos revela abundancia de paz. Incluso a veces salen cosas en la noticia que uno dice, wow, ya el Señor me lo había enseñado. Su palabra Él nos la revela, su Espíritu la inspiró, pero solamente vamos a entender estos tiempos cuando el Espíritu Santo nos lo revele, si estamos en la misma sintonía con Él. Jesús decía, cuando el cielo está nublado, ¿qué va a pasar? Sabemos que va a llover. Sin embargo, cuando no hay ni una nube, ¿qué va a pasar? Sabemos que va a ser un día soleado. Y Él decía, ¿cómo ustedes pueden darse cuenta de las señales de los cielos y de los tiempos que estamos viviendo? No se están dando cuenta. Es simple. No estamos sintonizando la emisora, la frecuencia del Espíritu Santo. El nosotros conectarnos con Dios nos va a mantener actualizados a lo que está pasando, iglesia. Del Señor son los tiempos y las razones. Y solamente conectados con Él vamos a estar no solamente actualizados de qué va a pasar, sino que vamos a estar tan firmes y en Cristo Jesús vamos a estar tan cubiertos de su paz, que esta paz va a guardar nuestros corazones, a guardar nuestros pensamientos y a prepararnos para saber obrar aún en nuestra vida cotidiana, en todo lo que pase en este 2021 y los años que restan. La paz está en Jesucristo. Mantengamos firme nuestra mirada, esa debe ser nuestra marcha, firme, constante a lo que el Señor nos tiene, a lo que el Señor quiere. Crezcamos en amor, crezcamos en esa unidad que el Espíritu Santo produce. Esa es la maravilla de nuestra vida cristiana. Sigamos a Jesús, Él es nuestro modelo. Y sobre todo, a través de todo eso que pasemos, el Señor en nosotros va a mostrar en medio de las situaciones donde nadie quizás tenga una sonrisa, donde haya mucha ansiedad y tristeza, el Señor va a mantener nuestro gozo y nuestra paz, recordando que es una paz que solamente está en Él y que Él la revela en estos tiempos. Dios te bendiga mucho. Este es el diseño de la vida cristiana. Y antes de terminar, vamos a recordar un versículo en el cual el Espíritu Santo también habla a su iglesia. Y está ubicado en Isaías 60, del 1 al 2. Y dice así en el nombre de Jesús: levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este es el poder que tenemos como iglesia y no podemos desenfocarnos. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, lo dice, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Jehová es el sol de justicia, y debajo de él toda nuestra vida va a caminar en orden y conforme a su voluntad. Dios es bueno, Dios es tremendo, Dios es maravilloso, pero nos está llamando a un despertar y a una sintonización, a estar en una misma línea, a estar en un mismo sentir y comunión con su Espíritu Santo. Si buscamos a Dios, busquémoslo más. Si orábamos, oremos más, hablemos más. El Señor es más de lo que hemos visto. Y para eso Él ha permitido este tiempo, para despertarnos. Iglesia, Dios te bendiga. Aquí terminamos nuestro estudio de Filipenses, un estudio hermoso. Y vamos a ver qué nos espera para este 2021. Bendiciones.